En el día de hoy voy a abrir con un versículo y no voy a hablar más del versículo. Y después eventualmente voy a encajar. Y los voy a invitar a ustedes que rápidamente vayan a Hechos capítulo 4, el versículo 12. Si ustedes que se leen la Biblia constantemente pueden hasta recitar este versículo. Y quiero abrirlo y leerlo. Porque hoy vamos a hablar de agentes, no agentes de policía ni agentes de referí, juegos de fútbol, agentes portadores de la palabra de salvación en medio de una pandemia. El versículo 12 del capítulo 4, de hecho, lee así, cuando yo lo encuentre, personalmente, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo voy a dejar ahí. Voy a empezar hablando con unas cuantas estadísticas de esta pandemia que nos ha venido. Voy a poner la Biblia acá porque carezco de espacio en mi púlpito. Estoy tratando de crecer uno nuevo, pero todavía no estoy ahí. Hay algunos que ya llegaron. La introducción de este tópico del día de hoy se llama ser salvos por accidente, básicamente, o por necesidad. ¿Crees tú que la salvación puede ser una necesidad o es algo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Y aquellos que están distantes de conocer la definición o de haberse encontrado con este versículo con que abrimos el día de hoy, es algo al azar. La salvación dentro de esta comunidad, dentro de este grupo Trinity House of Hope, tiene una función en cada uno de nosotros. Y voy a hablar de esto porque quiero llevarle a lo que ha sucedido en mi vida en los últimos 3 a 4 meses. Hace un año se abrió, o mejor dicho, nosotros hace 6 meses y medio nos aislamos por cuestiones de normativas provinciales para mantener las directrices de los protocolos, que no podíamos reunirnos más de 5 en lugares cerrados. Y hasta el día de hoy llevamos el segundo domingo de congregación. No quiere decir que ya estamos totalmente fuera de la libertad que experimentábamos anteriormente de congregarnos y poder darnos un abrazo y bromearnos los unos a los otros con el forcejeo y el toque físico. Desde que se desató oficialmente esta pandemia, entramos en varias etapas y yo creo que la pueden proyectar ahí. La primera etapa que comenzó fue con un estado de asombro. El pueblo se asombró de cómo podría ser que esta generación de un virus podía venir de un animal como el murciélago, que fueron las teorías iniciales, y entrábamos en asombro. Y después, cuando esa parte ya la pudimos digerir, entramos en el periodo de adaptación donde los protocolos, las medidas, las directrices fueron dadas para que la propagación de este virus no pudiera darse. Hasta entramos en un periodo de incredulidad donde decíamos, no, esto es toda una farsa o hay una conspiración. Y por ahí siguen corriendo un sinnúmero de documentos con sustancia de mucha gente que tiene posiciones altas en lugares gubernamentales para decir que no, que todo esto es una farsa. Y hay un nivel de incredulidad, pero la situación está en que tenemos que en un momento dado encontrarnos con la realidad de lo que está sucediendo a nivel global. Y es la realidad a la que hoy yo me quiero referir y por el cual abrí con el versículo 4:12 de Hechos. Según la fuente de Worldometer, el metro global de COVID, ayer a las 7 de la noche marca de que 182 millones de casos fueron registrados y aproximadamente unos 4 millones
de individuos habían o han fallecido a raíz de este gran COVID. Antes de que yo entrara en este proceso el cual les voy a explicar pronto, 2 meses atrás, la estadística misma de Worldometer marcaba que habían 80 millones aproximadamente de casos y habían 1.7 millones de fallecimientos a raíz de COVID. Quiere decir que desde abril hasta el momento del día de hoy, aproximadamente 1.3 millones de personas han sucumbido al factor COVID por cuestiones de salud. No sé si tú que estás aquí, algún familiar o alguna persona tan cerca ha fallecido porque el COVID se llevó la mejor parte de su vida por designios de que Dios ya los tiene escritos y los tiene ya documentados en su gran decreto de su soberanía. Pero tú y yo estamos hoy aquí y el aislamiento de una persona, ya me estoy emocionando porque son familiares que se han ido. Quiere decir que en 60 días, del día que yo iba a predicar al día de hoy, unos 3 millones de personas o millones de familias tuvieron que montarse en la montaña rusa de ver un pariente, amigo, hermano fallecer y participar en lo que es el duelo de esa situación donde esa persona no iba a estar más con nosotros. Y lo más importante, o que digo yo que lo más importante, o diría yo, es que lo menos que esperábamos es que cuando esa persona salió a ser hospitalizado, no sabíamos si iba a regresar. Y si regresaba, gloria a Dios. Pero tú y yo habíamos perdido totalmente todo contacto físico, tanto verbal como lo que es el estrechón de una mano. Cuando una persona está enferma, quieres llegar a darle una palabra de ánimo, quieres expresar todo aquello, lo que ellos significan para ti. Muchas personas, mi hermano, el tío Alirio, hermano mío, se fue 2 meses aislado, tratando de combatir esta situación. Según el Instituto de Métricas de Evaluación de Salud, marca, si puedes proyectarla, que de pronto COVID no tiene tanto impacto como otras condiciones clínicas como las cardiovasculares que hablan, y este reporte es viejo, viene del 2017, que 18 millones de personas fallecen a raíz de problemas de cardio, 10 con cualquier tipo de cáncer, de pronto 2,5, creo que dice ahí 2.6, con infecciones respiratorias o otra índole de infecciones y demencia. ¿Quién iba a pensar? Que está ahí en las primeras 5 global. Pero ninguna de estas te aisló en ningún momento. Hemos tenido miembros de esta iglesia que han tenido seres queridos que se han ido por cáncer, pero hemos podido compartir con ellos, hemos podido ir a sentarnos al lecho de la cama de ellos en el hospital y alabar al Señor en medio de la situación, y hemos podido darle un beso, un estrechón de manos. Ninguna de estas estadísticas han podido prevenir esa parte. Pero parece que el COVID-19 llegó y tocó directamente a la puerta de la familia Cortés. El tío hermano Alirio se fue mi suegro Antonio, un tío político Braulio Sandoval y una sierva amiga de nosotros que estuvo en esta iglesia, Etelvina Angulo, también fueron víctimas de esta famosa y conocida enfermedad. Sin mencionar a esos que pudieron recuperarse, como mi suegra Maruja, María Joy, mi hermano Juan Carlos, mi otro hermano también se recuperó, un tío Jorge que está en Colombia, Jorge Ferreiro, Armando Salazar, el tío de Viviana, personas que directamente conectadas con nosotros pudieron sobrepasar esta situación. Ahora, yo te hablo a ti. ¿Estás libre del COVID hoy porque has cumplido con los protocolos? ¿O estás libre del COVID hoy porque la providencia de Dios y su soberanía te ha aislado para qué? Y ahí viene el
tópico del día de la palabra de hoy. Es ahí donde he querido llegar con toda esta introducción de estadística para que tú representes lo que es el evangelio, el testimonio de quién eres hoy como cristiano en esta iglesia, como cristiano que me está viendo, que ha recibido la salvación, y estábamos hablando de ese nombre que es sobre todo nombre, al cual lo tomamos como una salvación que se nos da porque somos Alex y Viviana o somos Cristian y su esposa. No, fuimos predestinados y Él nos escogió antes de que tú lo escogieras a Él, como hemos venido estudiando las últimas 8 semanas, los martes, con la carta a los Efesios. Si el COVID ha tocado a la puerta de tu casa, o continuará tocando, y si no te ha tocado directamente, el que estés libre de él te hace hoy mismo a lo que yo quiero decir, que eres un agente, y eso fue lo que dije al inicio, un agente de soporte, de apoyo, uno. Antes de que falleciera mi hermano, oraba porque su sanidad llegara a él. Y oraba porque le decía a Dios que las probabilidades de que él sobreviviera a esa condición clínica iban a ser minúsculas. Y le decía a Dios, no quiero predicar en su sepelio. No quiero dar palabra en ese sepelio. Me imaginaba que esa hora iba a llegar y oraba fuerte por una sanidad. Pero Dios tiene otros planes. Dios necesitaba que Alex como agente, si algo hizo Dios en todo este tiempo, es despertarme a mí el deseo, y es el punto número 3, la convicción de salvación debe ser imperativa en la vida tuya para con los que no conocen la salvación, porque no sabemos si mañana estamos. La amiga de Telvina entró miércoles y viernes había fallecido. Antonio, estuvimos en la mañana, 8 de la mañana, Viviana, hasta las 9 de la noche, regresamos, 11 de la noche, nos llamaron, ya había fallecido. El momento de irnos está escrito donde tú no puedes ver ese instante. Y tú como agente debes ser hombre de apoyo, mujer de apoyo, portador de palabra de salvación. Y yo tomé esta experiencia para sentar a toda mi familia. Y en medio de ciertas tradiciones religiosas, este versículo salió a relucir. No importa lo que haya sucedido. Si algún día, y si es así como Dios lo tiene planeado, vamos a vernos en esa vida eterna, tenemos que compartir la salvación con todos ellos. Y me dediqué hacer reuniones familiares donde hablaba de salvación, donde les explicaba que el partir de este mundo no es una cosa terminal, no es el fin de todos. La palabra nos habla de que hay otras cosas grandes y estamos tan limitados a esto. Y he sentido que ese es el llamado en medio de esta situación, de poder compartir con los que están en medio de todo esto. Antonio, mi suegro, quizás en su tiempo aislado de la palabra de Dios, pero a medida que se vio envuelto en la situación de que la estadía en el hospital se alargaba, él sabía que su estadía con Dios era necesario. Y una de las cosas que admiro y le doy gracias a Dios es que en él había una necesidad de oración. Y Dios me utilizó a mí como agente portador de darle a él convicción de que se necesitaba ir más allá de un rezo católico, de ir allá más de una palabra. Era de decirle a él, Antonio, si hay un propósito es de que Dios te va a llevar a algo que ya tiene para ti prometido. Le dije a la familia, si hay un propósito de que mi hermano tío Alirio se fue, es porque hay un propósito de que ustedes con su muerte puedan reconocer que nos vamos a ir a otro lado, y donde podemos llegar tiene que ser a la presencia del Señor y no a la desconocida fortuna de que algunos hablan de que se fue a un mejor lugar. Sí, lo decimos porque no conocemos la realidad de que solamente hay 2 lugares. Uno en la eternidad donde la ira de Dios estará sobre ese lugar, y otra es donde gozarás la presencia del reino de que Él te ha prometido.
No te mueres porque vas a descansar. Lo decimos para darnos un aliciente. Y me ha tocado en sermones, 3 sermones, hablar de esto. Y qué lindo es cuando damos una prédica en un sermón de un fallecimiento de una persona cristiana. Qué lindo es poder decir, oh, Etelvina, te fuiste a mejor vida. Pero qué difícil es estar y saber del que está ahí. La prédica no es para él, sino para los que están enfrente de nosotros. Ser agente de apoyo y de soporte es tu responsabilidad. Si en tu casa hay COVID, si en tu casa hay enfermos de cáncer, si en tu casa hay algo, el agente que tiene que estar enfrente de esta situación para dar palabra de salvación, para dar esperanza de vida eterna, no es otra persona más que tú. Y me sentí que ese fue el llamado en los últimos 4 meses. Estar en constante comunicación de Zoom con la familia, con mi otra familia, que me llamaba Sultaneo, Perencejo, gente de Colombia llamando. Tenemos que representar quiénes somos. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque el testimonio, y voy a ser franco, el testimonio del cual hablamos, no, que tu testimonio tiene que hablar. Yo te estoy diciendo, el testimonio de ser cristiano en muchos de nosotros no está hablando lo suficientemente en voz alta para que alguien vea en ti que tú eres portador de palabra de salvación. ¿Me estás entendiendo? Hablamos de que nuestro comportamiento, nuestro carácter tiene que hablar y dar testimonio. Yo creo que tienen lo que le ponen a los perros un bozal. Sí está ahí, pero no puedes hablar en voz alta. Mi experiencia en medio de todas estas situaciones y ver la partida de muchos seres queridos me hizo despertar y ver que COVID me puso a mí la convicción que me elevó a evangelizar. Y no creo que muchos de mis familiares pudieran estar contentos con esa palabra que pude dar porque fue directa. Palabra de buenas nuevas de salvación. Pero lo importante ahora no es lo que me pasó a mí. Lo importante es saber qué dice la Biblia con respecto a la salvación de la humanidad y cómo nosotros nos podemos conectar a ese propósito. Y cuando hablo de salvación no me estoy refiriendo a que sea el rescate oportuno de una situación que nos impide lograr algo o hacer algo. Por ejemplo, vamos a darte algo material. El rescate oportuno de que alguien llega y diga, Avi, no vas a tener mortgage porque te voy a pagar la casa que tú quieras. Te rescato de esa responsabilidad de pagos mensuales. Eso es una salvación, es una salvación, pero es una salvación terrenal. El estrés económico no estará contigo. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos decir, quién podrá venir a salvar mi situación económica? Eso es algo que podría suceder y lo podríamos llamar una salvación. O simplemente el oportuno aviso de alguien que te dice, oye, mira, para de ahí, no camines más, que vas a pisar una cáscara de banano. Te salvaron de una tremenda, bueno, menos Viviana. Te salvaron de una patinada en una cáscara de banano. La salvación de la cual te estoy hablando, y esto me empieza a mí a conectar desde que empecé a leer la Biblia. Si tú te pones a buscar desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, particularmente los Salmos utilizan la palabra salvación en muchos de los Salmos, ¿no? Y uno de ellos siempre hace alusión a de que David iba a confrontarse con X grupos y la guerra estaba sobre él o lo estaban acosando y él hablaba que él iba a ser salvo de toda esa situación. Estaba hablando de una cosa inoportuna en el momento porque él tenía un Dios que lo estaba protegiendo. Pero eventualmente el sentido de salvación comienza en Éxodos. Cuando Dios le dice a Moisés, y vamos a leerlo en Éxodo 14:13. Si lo podemos proyectar. Dice la salvación, y esto es una salvación temporal. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto,
nunca más, para siempre los veréis. Te iba a quitar ese momento de incomodidad, la salvación de que estos egipcios no me siguieran ni me estuvieran correteando. Déjame ir de esta tierra de cautiverio y yo voy a caminar. Era temporal. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, no sé si eso lo tengo proyectado allá, pero en el capítulo 11, el primer libro de Samuel, versículo 11 al 13 dice: al día siguiente, antes del amanecer, Saúl dividió a sus hombres en 3 grupos e invadieron el campamento de los amonitas mientras cambiaban de guardia. Antes del mediodía habían derrotado a los amonitas. Los soldados amonitas corrían por todos los lados, quedando completamente dispersos. Luego el pueblo le dijo a Samuel, le dijo: ¿dónde están los que nos querían? ¿Dónde están los que no querían que Saúl los gobernara? Tráiganlos para matarlos. Saúl dice: no maten a nadie hoy, porque el Señor ha liberado a Israel. Son condiciones temporales. La guerra se había acabado, habían tomado dominio sobre los amonitas, había una salvación, el pueblo de Israel no tenía que tener más temor de guerra en ese momento. Éramos salvos de un próximo ataque de los amonitas. Pero dentro del Antiguo Testamento, el mensaje está sugerido, hay una sugerencia de salvación eterna. Y Isaías es bueno en comentarnos esto en varios versículos. Por ejemplo, en Isaías 35:10, Isaías nos dice, y cuando hablo sugerencia eterna, es de que ya ustedes y yo, tú como cristiano, conoces de que el pueblo de Israel estaba con una promesa de muchos años de que iba a haber un Mesías que tenía ese nombre, que iba a ser sobre todo nombre. Ese era Yeshua. Isaías 55:11, creo que lo tengo. 55 se dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo. Ya estamos hablando de algo que no cesa. De gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor gemido huirá. Una connotación de perpetuidad, de algo perpetuo. Daniel también nos habla de eso en el capítulo 12. Hay una sugerencia de algo eterno, de una promesa que venía en el camino. Y tú y yo, en medio de la vida que estamos viviendo, en medio de las circunstancias del COVID, tenemos que ser ese portador de la sugerencia de vida eterna, diciéndolo: aun si el COVID no puede acabar con la vida de un familiar, hay algo que va a quitar el gemido de tu corazón y va a dar una vida perpetua a ti, porque esto termina en algo de lo que hemos sido sembrados para ser terminado. Hemos nacido para morir y vivir en vida eterna. Si hay uno de los versículos que más me encanta cuando voy a un sepelio, es compartir que todo lo hizo hermoso y sembró una semilla de eternidad en tu corazón, y me lo vas a oír, porque hemos sido sembrados con semilla de eternidad en nuestro corazón. Y tú puedes activar, recuerdo el pastor con mi amiga Mónica Tocora cuando falleció, decía: tú puedes activar esa semilla de eternidad en el corazón de aquel que no conoce la salvación, de aquel familiar que ahora posiblemente puede estar un poquito más susceptible a escuchar, porque vio que el tiempo de Alirio, porque vio que el tiempo de Antonio, todos decíamos, si todavía tenía más vida que dar, todavía podía caminar en medio de nosotros, todavía yo podía ir a su taller que me arreglara el carro. La semilla de eternidad se apaga cuando Dios dice: se acabó. Y tú y yo debemos ser agentes portadores de esa semilla de eternidad, o sembrar, echarle agua a esa semilla para que seamos esos agentes de portadores de salvación. Por lo tanto, tú y yo tenemos que salirnos a hacer la distinción que entre la salvación temporal y la terrenal. Me estoy hablando de aquellos ejemplos de que el ejército fue librado del ataque de los amonitas, de aquellos de la persecución de los egipcios. Eso fue todo terrenal. Pero tenemos que hablar de aquella salvación
que solamente la puede dar el que fue dado, el nombre de Jesús. Y si investiga qué significa Yeshua, significa salvación. A ese es el que tenemos que presentar en medio de aquellos amigos y hermanos y enfermos que están a nosotros. No dejes que el enfermo reciba solamente una oración de sanidad. Háblale que si no puedes pasar la sanidad, vas a entrar a una mejor vida. Hay que enfrentar la realidad. Así como llegamos en el tiempo de desconocimiento y de disbelief, o de incredulidad de COVID, llegamos a un momento en que tenemos que enfrentar que el COVID está aquí, que en cualquier momento tú y yo podemos estar acostados en una cama con los síntomas de COVID. El evangelio hoy en día, simplemente estoy haciendo para llenarte fuego de evangelismo hoy, ¿ok? Te estoy tirando leña y quiero prender en tu corazón para que el evangelio que está embolatado en el día de hoy en medio de nosotros se pueda centrar y esclarecer con un mensaje salvífico, con un mensaje que diga y explique el sacrificio de Dios Padre a través de su Hijo. No más aquel holocausto, no más aquella bonita ovejita que había que sancochar en un fuego para que los pecados fueran redimidos. Ahora, Dios, a través de Jesús, a través de su iglesia viviente, sean los portadores de la palabra salvífica. Y te vas a tener que acostumbrar a eso. Porque para eso estamos hoy en día. Tenemos que hacer agentes, punto número 2, no sé si lo puedes ver, agentes portadores de la palabra de salvación. No sé qué tiene la vida de nosotros. Por allá está eso. Quiero que te quede. Dice, tú como agente portador, este es el Nuevo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ya no hay confusión de que estamos pidiendo salvación de un ejército que nos ataca. Dice, la historia y sus eventos nos han mostrado, dice, y nos han cegado. Nos ciegan y la visión o la contemplación de salvación se empieza a perder. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo mismo que experimentó el pueblo de Israel. Cautivo por 400 años, se perdieron en el desierto. Había una salvación la cual Dios los estaba promoviendo y les quería dar ese avance a una salvación diciéndole, yo estoy aquí para ti, para la vida eterna. Pero no, estaban pensando en lo temporal. Después de la destrucción del templo y después de ser exiliados y forzados a ir a vivir con los babilonios, esos del rey Nabucodonosor, ese señor. Siempre tengo problemas en pronunciar su nombre. Y después de todo eso, conquistados por un imperio romano que los tenía bajo su yugo, empezamos a practicar cosas que se van del objetivo de la vida de nosotros, de estar conscientes de que somos salvos por un sacrificio que nos va a dar vida eterna. Estamos salvos. Todo esto nos hace cegar. Ahora, eso fue el pueblo de Israel durante el dominio romano. ¿Qué te hace enceguecer a ti hoy día? ¿Será la disposición para otras cosas? ¿O será... no voy a decir nada porque de pronto llego y menciono algo que estás haciendo y la gente va a decir, no, me lo estaba diciendo a mí, pero no vamos a hacer eso. Porque yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia del pastor Toby, recién convertido, decía, Viviana tiene que estar hablando con ese pastor. Viviana tiene que estar hablando con ese pastor y cuando se acabe el sermón le voy a preguntar porque ella le está contando las cosas de nuestra vida. Pero Dios tiende a hablar a través de su palabra, así que reclámala al Espíritu Santo, ¿ok? El poder de la aflicción que ha causado durante esta pandemia ha cambiado el significado, o mejor dicho, ha definido la impotencia como seres mortales. Nos ha hecho impotentes y eso es claro. ¿Por qué será o por qué fue de que la familia mía decidió recibir palabra? ¿O por qué fue que quisieron escuchar palabra? Cuando
Por años, tengo 10 años de haber conocido al Señor, 11, digamos, no sé, por ahí más o menos. Siempre veían a Alex como el evangélico que cambió de religión. Pero de pronto cuando nos encontramos con la realidad de que somos mortales y se nos va alguien cerquita, queremos oír de que hay algo más allá que está siendo ofrecido. Y si no estamos tú y yo para dar ellos quedarán en la ceguez de la historia que los envuelve y los engatusa, como decimos en colombiano. Mi experiencia de haber perdido a un ser querido me tomó para activar mi rol agente portador de una palabra que llevara conforte y llevara buenas nuevas de salvación. Yo quiero compartir con ustedes un versículo o una parte de Lucas que está en el capítulo 4, versículo 16 al 22. Y es interesante que este Mesías del cual estamos hablando, Yeshua, salvación, el que es el nombre sobre todo nombre, había llegado y él tenía que decirles a ellos, yo soy tu salvación. Y en Lucas capítulo 4, versículo 16, si lo estás buscando para leerlo conmigo, la versión que tengas, dice así, y es muy famoso este versículo, o sea, aquellos que estudian la Biblia arduosamente, tiene un alto significancia de por qué pasó esto, ¿no? Pero no voy a llegar hasta allá, simplemente voy a leer esos dos versículos. Dice, el Espíritu del Señor, bueno, vamos a ver, perdón, vamos a leer antes. Jesús había salido de Nazaret y ya él obviamente, aunque no redactado, se puede intuir dentro de los evangelios de que ya estaba creando una fama, por decir algo. Y llegó, entonces Lucas lo narra así, en el versículo 16, dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, algo que practicaban en ese entonces. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, para programar el año favorable. Y si tienes la Biblia en tu mano, ¿qué está pasando después de ese versículo? ¿Qué pasa ahí? Se va a otro contexto, ¿verdad? Deja ese tema quieto ahí. Viene el versículo 20, dice, cuando cerrando el libro lo devolvió a los asistentes y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Después de ahí, básicamente se cambia el tópico de esta situación que estaba pasando. Ahora, si tú vas al libro de Isaías, porque él está leyendo capítulo 61 del libro de Isaías. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Vamos a seguir conectando todas las ideas, no me estoy saliendo del tema. El que venía a salvar, venía a tratar con toda la opresión de esta situación, las aflicciones. Dice, he venido a a darle la vida al ciego, a libertar el cautivo. Venía a ver todas esas condiciones que oprimían al pueblo en ese entonces. Y por ahí escuché una estadística de que se habían como, en cuestiones de lepra, dice que el Medio Oriente había un porcentaje altísimo, 7 de 10 personas estaban susceptibles o tenían lepra. O sea, había una necesidad de la aflicción del medio ambiente y Jesús llega
y habla, dice, yo, el Espíritu de Dios está sobre mí, he venido a libertar al cautivo, pero Lucas por algún motivo corta la narración de Jesús. Ahí dice, Lucas indica que Jesús se detuvo ahí y no continuó con lo escrito que estaba en el libro de Isaías. Algunos teólogos, estoy leyendo porque estoy viendo lo que había investigado, algunos teólogos especulan que quizás Jesús en su primer sermón quiso ser suave con el mensaje y lo quiso dejar ahí, en la parte sensible, en la parte de compasión, en la parte donde tú y yo nos motivamos a creer en Dios. Porque si yo digamos ahora, en el nombre de Jesús, Viviana, digo, suelta tu patita de plástico y sal caminando, Dios puede hacer el milagro. Y esa es la parte de que el pueblo quería ver. Se asombraban. De pronto Jesús dijo, yo no quiero asombrar e impresionar a nadie. Yo quiero asombrar y impresionar el corazón tuyo. Porque de ahí, de ese corazón, es donde van a nacer esa semilla que dice que va a crecer en vida eterna, la que fue sembrada en ti. Isaías 61, el segundo versículo siguiente, después que él dice, Jesús dice que para programar el año favorable, a todos nos encanta el año favorable. El siguiente versículo dice así, y el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, venía a lidiar con la zozobra del pueblo, porque era el Hijo de Dios. Pero venía a decirte que había una venganza pendiente. Y esa venganza se va a materializar en la vida de nuestros seres queridos, de los que están enfermos, a los cuales necesitan ser informados de que podemos librarnos de esa ira de Dios al final si ellos no conocen a su Hijo como su Salvador. Ese era el siguiente versículo que tenía que haber leído Jesús y no lo leyó. Quizás de pronto porque él quería empezar a tocar corazones para que hubiera convicción de salvación en ellos, no por la impresión y la grandeza que estaba haciendo con milagros en su entonces, sino para ver verdaderamente el contenido de tu corazón, para ver si las distracciones de la vida que movían al pueblo de Israel en ese entonces con el dominio de los romanos, las distracciones que tienes tú en tu vida, está tu corazón pendiente a que debes estar en la semilla activada de salvación y mostrarle a aquellos de que hay una semilla en ellos y ser el portador de la salvación, el agente portador de salvación. Mis últimos 3 meses se han ido dando consuelo bíblico a la familia porque quieren escuchar un bonito versículo. Pero la realidad del caso está en que me sentí y les dije, en una de esas reuniones les dije, va a sonar duro lo que les voy a decir. Y podemos cerrar la conversación en el día de hoy. Pero no hay otro nombre sobre el nombre de Jesús que pueda entregar la confianza de que si un pariente tuyo fallece, entra al reino de los cielos. Y esa es la zozobra que tuve cuando falleció Alirio, porque no reconozco ni acuerdo haber compartido con él el Evangelio. Oro de que en el tiempo que estuvo en Colombia, porque decidió pasar un tiempo allá, alguien le pudo presentar la salvación a su corazón. Y qué dolor más grande puede ser que en este momento, yo pudiendo haber sido el portador de palabra de salvación, excluí hablar de ella porque el resultado del partido de fútbol era más importante en ese momento. Porque la comida que se estaba sirviendo en el barbecue de la casa tenía la mejor salsa que él había preparado. Es imperativo que en tu corazón exista la convicción de salvación para aquellos que no conocen a Dios, particularmente a su Hijo. Y ayer estuve en el mismo sepelio, estábamos enterrando sus cenizas. Y todos se quedan encantados en recordar sus buenas características de hombre. Buen trabajador, hombre generoso. Salieron una cantidad
de características de él y todo el mundo aplaudía así, digamos, oh, qué bien que era ese hombre. Y tener que, después que todos hablen, decirle que nada de eso cuenta. Nada de eso cuenta. Lo único que cuenta es el nombre de Jesús. Y hablo con lágrimas en mis ojos. Espero que COVID tenga y tome un break conmigo o con mi familia. Pero gloria a Dios y continúa Dios actuando sobre la vida de ellos para que yo pueda ser portador de salvación con la palabra. El plan de Dios, el plan de Dios Padre es reconciliar a su creación a través de su Hijo. De una relación que viene de arriba hacia abajo. Y nadie está excluido porque aquellos que han estudiado Efesios dice que también lo hizo lateral, incluyendo a los que no eran judíos. Romanos 10:9. Si hay algún versículo que debes acordarte de él, es Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Y estamos hablando de una salvación eterna. No estamos hablando del infortunio o la oportunidad de escaparse de un mortgage, como inicialmente le dije a Abby, o de aquel que iba a pisar una cáscara de bananas que se iba a caer. Esto habla de una existencia eterna. Y no hay vuelta atrás, compañero, si el familiar tuyo fallece y si tu amigo fallece, al quien tú pudiste portar palabra de salvación, no dejes que eso carga. No sé dónde está en la Biblia ahora, ni recuerdo, pero cuentas también darás por aquellos que pudieron recibir de tu palabra y no lo hemos hecho. Si declaras con tu boca, hay que escuchar esas palabras salir de las bocas de nuestros familiares. O aquellos gestos como una vez hice con una madre de un amigo, por medio del teléfono estaba lista a fallecer, momentos a fallecer, le dije, dile a ella que si escucha, que declare el nombre de Jesús apretando su mano o espabile sus ojos. Tiene que haber un gesto digno de reconocimiento, de arrepentimiento, para que esa transición de enlace entre Jesús, la relación con Él y vida eterna se pueda sellar en la vida de esa persona. Y aquella dama falleció y pude hablar con su hijo, un amigo de años. Le dije, si hay algo de lo que puedes aplaudir en este momento es que tu madre se reconcilió con el Señor y está en el cielo. De pronto este no era el sermón que tú querías oír en el día de hoy porque gloria a Dios eres salvo. Gloria a Dios confesaste que Jesús es tu Salvador. Gloria a Dios porque conocemos el nombre de Yeshua. Gloria a Dios que tu familia es salva y no han fallecido 6 como pasó en mi familia o conocidos entre lo que le llaman un grado de separación. Si no me explico qué es un grado de separación. Hay una teoría que dice de que a 6 grados de separación tú puedes conocer a cualquier persona. Un programa mostraba hace años atrás que le decían a Alex, yo necesito que te contactes. En ese entonces Shania Twain, nadie se conoce a Shania Twain era una cantante de country music canadiense. Y le dicen a esta persona, yo necesito que te contactes con él. Dice que a través de 6 contactos, él llamó, ella está en música, ¿no? Entonces mi primer contacto sería Dialis. ¿Cuáles contactos tienes tú que están conectados a la música country o tocan en música? Oh, yo tengo un amigo que toca los timbales para el grupo. Ese lo llamamos. Y a través de 6 grados de separación pudieron contactarse con Shania Twain y se pudo establecer Había un premio en el programa. Nosotros estamos a 1 grado o 2 de proveer salvación a aquellos que están próximos a nosotros. Y ese grado de separación lo tenemos que cerrar. No tenemos que buscar 6 grados de separación porque aquellos quizás están muy distantes de recibir palabra de salvación. Pero tú puedes ejercitar ese grado de separación entre las personas que hoy te conocen como una persona que conoce de Dios y que conoce la salvación
Y tú les puedes decir a ellos, aunque el COVID toque las puertas de tu casa, dice la palabra de Dios, yo voy a estar confiado, porque si esa persona no está conmigo, como no está Lirio, como no está Antonio, estoy confiado de que si yo porté palabra de salvación, ellos comparten la bendición de vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a usar esta oportunidad de esta palabra que Dios nos ha entregado. Vamos a darle reverencia a nuestro Señor. Vamos a darle reverencia a Yeshua, que su nombre traducido es salvación. No salvación de infortunio inmediato, sino salvación de la llama del lago de fuego, de la ira de Dios sobre aquellos que serán lanzados allá. Queremos ir a tu presencia y el único camino de salvación se llama Jesús, confesando que Él es mi Salvador, confesando de que mi familia, mi casa será salva. Tú eres el portador de salvación para cada uno de ellos, porque tú eres el agente de tu hogar, tú eres el sacerdote de tu hogar que puede portar esa palabra de salvación. No suavicemos ni condecoremos la salvación con un helado de vainilla. Seamos directos, seamos conscientes de que si me demoro un día más, quizás nuestros familiares o amigos o hermanos no estará con nosotros. Señor, haznos portadores de palabra. Haznos creer, Padre Santo, de que siempre hablemos con denuedo y no dudemos en ningún momento que el poder de portar palabra no la tengo yo, sino que tu Espíritu a través de mí será el que da evangelio a aquellos que no conocen la salvación. Oramos, Padre Santo, por todos hoy que están enfermos de COVID, que están en recuperación. Oramos por ellos, que si están en condiciones críticas, entubados y con carencia de respiración personal y tienen respiración artificial, de que tú los puedas visitar, de que haya un evangelista, de que haya una revelación. Padre Santo, la pandemia nos puede quitar la vida, pero solamente Dios tiene el poder de darte vida eterna. Jesús tiene el poder de darte vida eterna. Tú que estás compartiendo esta señal sobre los lazos de Facebook, y si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra te ha dado convicción de salvación, si esta palabra ha abierto los ojos espirituales de darte cuenta que necesitas el toque especial de salvación de nuestro Señor, haz esta oración en donde estés en este momento si escuchas esta palabra. Yo declaro, repite después de mí, yo declaro que Jesús es mi Salvador. Declaro que Él murió en la cruz por mis pecados. Declaro que Él es mi Salvador y lo creo en mi corazón. No es una oración de mucho lujo, pero es una oración que si lo has hecho directamente desde tu corazón, algo especial tiene que pasar en tu vida. Algo especial tiene que pasar en tu vida. Y te invito a que desde hoy en adelante, siendo salvo, conociendo la palabra de salvación, conociendo el nombre de Yeshua, disfrutes de la vida eterna si el Señor te llama. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.